una realidad. Se inició, algunos dicen, desde el 2009 y todavía se extiende. Existen muchos apagones en el interior y con una cifra real, totalmente matemática. Se hablaba de 33 fallas eléctricas por año. Estamos hablando de 1998 y ya para esta época estamos hablando de que por año hay 500 fallas. Estamos hablando de un aumento de 1000% de la crisis o de la situación. Vamos a hablar ahora sobre este tema con un experto, el ingeniero José Manuel Ayer, profesor de la Universidad Simón Bolívar. Buenos días. La primera pregunta que le hago, usted decía que además de estos datos, habían otras cosas que incluso agravaban aún más la situación. Sí, efectivamente, el dato solo frío de que han aumentado 10 veces las fallas eléctricas en el país no define toda la crisis. La crisis es mucho más grande que eso, porque cuando en el año 98 nosotros teníamos 50 o 40 fallas o incluso menos, esas fallas se reparaban, se restituía el servicio en aproximadamente 1 hora y media a 2 horas, que es lo normal en cualquier país latinoamericano. En este momento nosotros estamos ya en lapsos que son de más de 10 horas promedio para poder reparar una falla. Por eso tú ves que hay ciudades que pasan 48 horas sin luz o otras que a lo mejor en la semana, pueblos que en una semana no tienen servicio eléctrico. Eso nos saca de la Liga Latinoamericana y nos está haciendo competir con países como Sierra Leona o el Congo. O sea, nos colocó ya en países africanos realmente donde el servicio es realmente deplorable. Esa es la realidad de lo que está viviendo en este momento o el drama que está viviendo el pueblo venezolano. Justamente para reseñar eso, vamos a llevarles a ustedes la última información sobre temas y recortes eléctricos que ha sucedido en el interior. Vamos a escuchar esta nota. Tras los continuos apagones que se registran en el municipio Urbaneja del estado Anzoátegui, el alcalde Víctor Hugo Figueredo pidió a Corpoelec aclarar las condiciones reales en las que se encuentra el sistema eléctrico en la región oriental. En nombre de los vecinos exigimos al gobierno nacional, al Ejecutivo Nacional, que intervenga aquí Corpoelec, la administración, porque no entendemos que ni un camión ha sido destinado para el municipio Urbaneja. Y el municipio Urbaneja, Lechería, en el estado de Anzoátegui, seguimos padeciendo todos los días de apagones. Las fallas eléctricas improvisadas representan pérdidas económicas para los residentes y comerciantes de Lechería. A mí se me dañaron 2 neveras, grandes charcuteras. Mire, en una sola fueron 7.000 bolívares que invertí. Se nos dañan los artefactos y nadie responde por ello. Porque uno va a Cadafe y dice, bueno, que pasen la solicitud por escrito, pero nunca solucionan nada. Todo se daña por artefactos eléctricos, todo. Tú sabes que todo es digitalizado ahora y todo eso se daña, ¿ves? Explicó el alcalde que también la administración municipal se ve afectada con cada corte de luz no programado. Nuestra recaudación se ve afectada por los apagones, generalmente nuestros sistemas no se ven afectados y eso nos imposibilita que podamos cobrar a todos los vecinos las cuotas que tienen por sus impuestos para ser retribuidos en obra. El alcalde de Lechería aseguró que desde este municipio están dispuestos a colaborar en lo que sea necesario con Corpoelec para mejorar la situación eléctrica en la región. Desde el estado Anzoátegui, Gisela Almarza, Globovisión. Ingeniero, ¿cuál es el peor estado? ¿Cuáles son los peores estados que están en nuestro país, específicamente en el tema eléctrico? Mire, básicamente, pues como estabas viendo, Anzoátegui, yo lo conozco bien, es un estado bastante dramático, algunas zonas del estado de Anzoátegui, pero es que a donde vayas, te vas a Monagas, es ese mismo problema, vas a Sucre. Ayer conversaba con ingenieros de la zona de Nueva Esparta y es terrible. El estado Falcón ya es algo que no tiene nombre, porque hay que recordar que el estado Falcón es el segundo estado que en Venezuela tiene superávit energético. O sea, hay dos estados que es inexplicable que tengan la crisis que tenemos en este momento en el sector eléctrico, que es Bolívar por una parte y el siguiente estado con superávit eléctrico es Falcón. Entonces es insostenible cualquier excusa que se dé en esos estados que son productores netos de energía y que simplemente sus habitantes viven pues este drama día a día. Pero baja los Andes, la situación no puede ser más terrible. Cuanto más te alejas de la ciudad capital, pues peor es el problema. Pero incluso ya estamos empezando a tener graves problemas en Caracas. Este fin de semana, no este fin de semana, este día libre que hubo del 5 de julio, pues me reportaban una falla grave en La Urbina y otra semana es en el Cafetal. O sea, todo el país está sumido en las tinieblas por una serie de problemas que muchos ya conocen. Por ejemplo, ¿cuál es el problema que mira, realmente entre el ocasiona 2009 y el 2011 se habló de una supuesta sequía que no fue cierta. Durante eso, para empezar, en el 2010 fue un récord de lluvia en el país, o sea, es el segundo récord de lluvia desde los últimos 60 años y se alegó que por una crisis del Niño, un famoso crisis del Niño, se había tenido problemas de servicio, pero los problemas continuaron exactamente igual o han empeorado incluso. La realidad es que hay
4 sectores importantes dentro de la generación eléctrica, dentro de la generación y el consumo eléctrico, que es primero lo que es la energía y la generación, que ya sabemos casi todos los balances que no cuadran. Nosotros tenemos una demanda que supera la capacidad de generación y no hay los combustibles necesarios para alimentar las plantas térmicas porque no producimos el gas suficiente. Después está el problema de transmisión, en el cual nosotros estamos sumidos porque no ha habido las inversiones necesarias para poder llevar la generación a los centros de consumo. Hay un tercer problema que es el más grave y el que más va a costar resolver, que es el problema de distribución. O sea, ya la llegada al usuario, los transformadores se están quemando, el 40% de esos equipos está sobrepasado sus límites, tienen temperaturas, y entonces vemos que por todos lados, culpa según el gobierno de las iguanas, pero la realidad es que esos equipos se queman por estar sobresolicitados, eso y cable. Y después hay un cuarto problema que la gente ignora, que es la comercialización. En Venezuela ni siquiera la mitad de las familias tiene un medidor en su casa y realmente la recaudación que estamos teniendo en este momento no alcanza para pagar ni la mitad de la nómina de Corpoelec. Entonces muy mal se puede manejar una empresa que no es solvente, que no tiene capacidad, que no tiene un músculo financiero, que depende cada 2 meses de tener que ir a la Asamblea Nacional a pedir un crédito adicional porque es totalmente insolvente con sus propios trabajadores. Nosotros vamos a seguir con este tema con el ingeniero Ayer. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero quédense allí porque vamos a seguir con esta información.